Gracias, Daniel. Bueno, voy a volver a dar la introducción. Hola a todos y a todas, espero que estén bien. El día de hoy vamos a seguir viendo el qubit. En particular, vamos a estudiar una representación geométrica que es de mucha utilidad para poder estudiar los qubits y para entender algunas de sus como peculiaridades, ¿no? Y tengo armado como un plan de clase. Y bueno, se los presentaré en un momento, pero primero me gustaría saber si tienen alguna duda de la clase anterior. Pueden levantar la mano o como ustedes gusten hablar. Ah, dice Daniel que era una compuerta. Bueno, todavía no hemos visto qué es una compuerta, pero una compuerta es un proceso que te permite cambiar de un estado de qubit a otro. Eso lo vamos a ver bien la siguiente clase. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como veo que no hay preguntas, me pueden... ¿Hay alguien hablando? No. Ok. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Algo que se llama la esfera de Bloch. No sé si han escuchado al respecto antes de una esfera que se ocupa, de hecho, como una imagen muy bonita para hacer la difusión de la computación cuántica. En caso, yo creo que muchas personas no lo han visto aquí, pero como vamos a estar trabajando con una esfera, es necesario pasarnos a un sistema de coordenadas que sea adecuado para estudiar a las esferas. Em, yo creo que en la preparatoria no se ven coordenadas curvilíneas. Lo único que se utilizan son coordenadas cartesianas. ¿Y a qué me refiero con coordenadas cartesianas? A que ustedes tienen un sistema en tres dimensiones, es decir, el espacio, y tienen tres ejes X, Y y Z, ¿no? Entonces, un vector en el espacio pues, está caracterizado por tres números reales, que en este caso les puse el vector V, que está aquí. Y ese vector V, ustedes pueden llegar a la punta de ese vector moviéndose 2 en dirección X positivo, moviéndose 3 en dirección Y positivo y 3 en dirección Z positivo. Y esto significan estos números de aquí. ¿Alguien tiene algún problema con entender ese tipo de cosas? ¿O todo en orden? Manitas arriba, aunque sea. Perfecto, ok. Pues resulta ser que las coordenadas cartesianas son la forma más, posiblemente más sencilla de representar los movimientos en el espacio porque siguen nuestra intuición, ¿no? O sea, moverse en líneas rectas es algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer y acostumbradas, pero no es la única forma en la que ustedes pueden representar a un vector. Me gustaría presentarles el sistema de coordenadas esféricas, ¿sí? Y o sea, las coordenadas esféricas, ¿cuándo son útiles? Cuando nosotros trabajamos con esferas. Pues por eso se llaman esféricas, ¿no? Y entonces, así como en el sistema de coordenadas cartesianas caracterizamos a los vectores con tres números reales, en el sistema de coordenadas esféricas también vamos a tener tres números reales, pero van a ser diferentes, ¿no? ¿Y cuáles son esos tres números? Van a ser r, teta y phi. R es una distancia, ¿sí? Que va desde el origen hasta donde acabe el vector, y teta y phi son dos ángulos. Aquí en esta imagen que les presento en la parte izquierda, intento mostrarles el uso de cada una de las variables. Noten que aquí, por ejemplo, tienen un vector v, que es el mismo del ejemplo pasado, es el que está en 2, 3, 3, pero en vez de recorrer en dirección x positiva, y positiva y z positiva, se llega de otra forma. ¿Cómo se hace? Primero se define una dirección con los ángulos teta y phi. Teta es un ángulo, que me escribo aquí, teta, es un ángulo que vale entre 0 y pi. Ujú. ¿Y cuál es la función de teta? Es ir del eje z
hacia el eje X, ¿sí? Y puede ir de 0 a pi porque cuando ustedes tienen θ igual a 0, están en el eje z positivo, y cuando tienen pi, cruzarían el eje X y se irían hasta z negativo, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se sigue? ¿Por qué en vez nosotros nos quedamos en 180 grados o en pi radianes y no nos seguimos de largo y hacemos una vuelta entera? Bueno, porque el sistema de coordenadas está definido de tal forma que para cualquier combinación de r teta phi, cada combinación de números caracteriza a un solo punto del espacio. Y si ustedes se siguen de largo, entonces va a haber información redundante. ¿Está quedando clara la explicación hasta el momento? Esa es la función del ángulo teta. Muy bien. Gracias por la manita arriba. Si quieren mencionar algo, les exhorto a que lo digan por audio, porque es más fácil. Ah, sí, Sofía, dime. Una consulta, ¿las unidades de la amplitud de los ángulos sí o sí deben estar en radianes? Pues no necesito. Ah, perdón. Hola. Listo. Perdón. Mira, no es necesario. Pueden estar en grados o en radianes. Ustedes tienen que meter el ángulo en radianes porque los ángulos son cantidades adimensionales. Y bueno, o sea, cuando uno dice 180 grados, 180 grados o pi radianes, en realidad radianes no cuenta como una unidad, así que es una cantidad adimensional. De ahora en adelante, sí les exhorto a que trabajen con radianes, porque es útil. Y los argumentos de las funciones trigonométricas tienen que ir estrictamente hablando en radianes, ¿sí? Antes de seguir, ¿todas las personas aquí presentes tienen clara cuál es la conversión entre grados y radianes? Si hay alguien que no lo sepa, porfa, alce la mano para que la explique rápidamente. ¿No? Perfecto. Bueno, parece que nadie tiene duda, así que perfecto. Ok, bueno, espero que eso resuelva tu pregunta, Sofía. Es en radianes. Y bueno, el ángulo teta, entonces recuerden, corre desde el z positivo hacia z negativo. Y por eso son 180 grados o son pi radianes. Pero el ángulo teta no es suficiente para determinar todos los puntos, porque nada más nos estaríamos moviendo en el plano XZ. Entonces necesitamos agregar un nuevo ángulo que nos permita movernos, digamos, alrededor del eje Z, en un plano que sea paralelo al XY. Y ese ángulo es el ángulo phi, que está aquí abajo. Sí, entonces phi es como si ustedes tuvieran digamos, el eje Z es mi bolígrafo aquí en la imagen. Entonces ustedes estarían girando en torno al, al, al eje. Y entonces esto les permitiría a ustedes llegar a otro punto en el plano que está el ángulo. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que puede tomar el ángulo? Phi son de 0 a 2pi. ¿Sí? Y recuerden que 2pi es 360 grados, así que, bueno, lo que les está diciendo ese dominio es que pueden ir desde el eje X, que está aquí es de donde se empieza a contar formalmente, y pueden dar prácticamente toda la vuelta hasta justo antes del eje X, para que no haya redundancia. Entonces, así es como están definidos los valores de los ángulos. Y la distancia R, ustedes la tienen que medir desde el origen, desde aquí, en la dirección que determinan los ángulos θ y φ, que es la dirección del vector. ¿Y qué tan grande es R? Justo es la distancia entre el origen y el vector. ¿Sí? ¿Cómo ustedes pueden notar cuál es la relación entre las coordenadas cartesianas y las esféricas? Se las pongo aquí abajo. Nada más déjenme ponerles que R
Es una distancia, así que tiene que ser una cantidad positiva, bueno, no negativa, y va desde 0 hasta infinito. No hay R's negativos porque siempre ustedes van a extender esa distancia hacia afuera, o sea, nunca hacia adentro. Por eso empieza desde 0 y no desde menos infinito. ¿Alguna duda ahí? ¿Todo bien? Sí, no, tal vez. Sí, ok. Cualquier duda me la pueden hacer, ¿sale? Ahora sí, la relación entre las coordenadas es la siguiente. Si yo tengo un vector que está determinado por x, y y z en el sistema de coordenadas cartesianas, yo también puedo representarlo como r, teta y phi en coordenadas esféricas, y las fórmulas para obtener r, teta y phi son las que les presento aquí. ¿Sí? Ahora, aquí noten que r es, literalmente es la definición de distancia. La distancia era como x menos x será al cuadrado, más y menos y será al cuadrado, más z menos z será al cuadrado. Bueno, pues si el punto inicial es el origen, pues esto es r, ¿no? Ahora, el ángulo teta está definido generalmente por su coseno, y el coseno es justamente esta cantidad de aquí. Es esta altura. Esto es coseno de teta. Sí, y el coseno de teta está definido como z entre la distancia del origen al vector. Y el ángulo phi está definido a través de su tangente como y entre x, que bueno, esa fórmula se sigue quedando prácticamente igual a como la que se ve en la secundaria o en la prepa, ¿no? Ok. Y si ustedes quisieran, si ustedes tuvieran, ahora al revés, tuvieran las coordenadas en el sistema esférico y se quisieran pasar a las coordenadas cartesianas, tendrían que ocupar las fórmulas que están acá, ¿sí? Aquí ustedes tendrían un vector r teta phi, y con estas fórmulas obtendrían un vector x, y, z, ¿sale? Ahora noten aquí nada más una pequeña sutileza. Aquí los ángulos están definidos en términos de funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, teta está definido en términos del coseno y phi en términos de la tangente. Así que cuando ustedes calculen el coseno y la tangente, solamente tienen que aplicar las funciones trigonométricas inversas correspondientes. Por ejemplo, si quieren calcular teta, pues entonces aplican el arco coseno o el coseno inverso y ya obtienen teta. Y de igual forma con phi. Ahora noten que esto es particularmente interesante para nuestro caso, para la clase de hoy, que cuando nosotros tenemos un valor de r constante y solo podemos mover los ángulos, es decir, fijamos una de las tres variables, que es la del radio, nosotros vamos a definir una esfera de radio r, ¿sí? Es como si ustedes tuvieran una distancia así y luego decidieran girarla. Y entonces, si giran en teta y giran en phi, van a hacer un caparazón, el cascarón de la esfera de radio r. ¿Eso sí se entiende? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias por decirme. Entonces, ahora, eso es lo que considero que es necesario de coordenadas esféricas para lo que vamos a hacer el día de hoy. Antes de hacer el primer ejercicio, me gustaría que me comentaran sus dudas si es que existen. Si no hay, pues vamos al primer ejercicio. ¿Alguien? A ver, dice Daniel. No entendí muy bien por qué el teta era hasta pi y no hasta 2pi. Ok. Mira, voy a intentar hacer un dibujo que sea de utilidad. Lo voy a hacer aquí abajo. Imagínate que yo tengo aquí el sistema de coordenadas, ¿no? Y aquí tengo z y aquí tengo menos z. Y yo tengo este ángulo phi, que lo que me hace es generarme circulitos.
Ujú. Entonces, phi me permite considerar lo que está en más x y lo que está en menos x, en y positivo y en menos y. Es literalmente un circulito entero. Pero si ahora yo tengo que meterle el ángulo teta, entonces yo tendría que ir de z a z negativo, ¿sí? Y nota que eso me genera la parte de la esfera que está en el plano, por ejemplo, x. Ay, bueno, yo había dicho que era en el XZ, entonces tiene que ser como por acá. Esto me genera el XZ, el plano XZ donde Z es positivo, X es positivo y Z es negativo y X es negativo, ¿sí? O sea, toda esta parte de aquí. Pero si yo le agrego esta parte de acá, el ángulo phi me generaría dos veces lo mismo. O sea, ya yo estaría definiendo un sistema que me genera, que me genera con diferentes combinaciones de valores puntos en los mismos puntos. Y eso es algo que nosotros no deseamos, porque, por ejemplo, en el sistema de coordenadas cartesianas, cada combinación de x, y, z me define un solo punto del espacio. ¿Sí? Es por ese motivo. Espero que te haya ayudado y si sigues teniendo la duda, me la puedes hacer más adelante, ¿sabes? Bueno, ¿alguna otra duda o seguimos con el ejercicio? A ver, pues no, parece que no hay ninguna duda. Perfecto. El primer ejercicio es, obtén r, teta y phi para los siguientes puntos o vectores en el espacio. ¿Ok? Así que me gustaría, así como en la clase pasada, que me pudieran ayudar a hacer el ejercicio, que yo voy a hacer el primero y el segundo y si gustan otras cuatro personas me pueden apoyar con los restantes. ¿Qué dicen? Si gustan pueden ir levantando su mano las personas que quieran participar y voy a empezar con los primeros dos. Entonces noten que aquí, por ejemplo, el vector uno, lo que les estoy diciendo es, obtengan r, teta y phi para los siguientes puntos. Voy a escribir las fórmulas de nuevo aquí. R es raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Coseno de teta es z sobre r. Y tangente de phi es y sobre x. Las voy a dejar aquí para que estén a la vista de todos y todas. Y tendría que empezar. Por ejemplo, para el vector uno, R1 sería x1 al cuadrado, que es 0 al cuadrado, más y2 al cuadrado, más z al cuadrado. Y esto me da 1, ¿sí? Entonces la distancia que define el vector, o sea, tiene norma 1 prácticamente. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, el ángulo sería teta, bueno, coseno de teta 1 sería igual a z entre r, esto es 1, y ¿alguien me podría decir qué ángulo teta me da coseno de teta igual a 1? Cero. Muchas gracias. Teta, entonces, teta 1 es igual a 0. Gracias. Y para finalizar, tangente de phi 1 es igual a y entre x. O sea, esta cantidad está indeterminada. ¿Sí? Y esto es interesante de mencionarlos porque cuando yo tengo teta igual a 0, yo estoy justamente, bueno, creo que vale la pena hacer un dibujo también para esto. Aquí voy a tener x, y y z. Entonces aquí voy a tener yo teta, y teta lo que me va a permitir hacer junto con phi es un círculo. ¿Sí? Un círculo que esté en la superficie de la esfera. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo hago teta pequeño? Ahora voy a tener teta acá
y el círculo que me va a generar va a ser más pequeño. Ujú. Si lo hago aún más pequeño, o sea, ya que esté prácticamente cerca del eje Z, va a ser un círculo aún más pequeño. ¿Y qué creen ustedes que pase cuando esté justo en el eje Z? Va a ser un No punto. existe el eje phi, el ángulo phi. Exactamente. Tanto tú como Daniel tienen razón. O sea, va a ser un punto y entonces no, el ángulo phi no va a tener ningún efecto. O sea, porque no me va a permitir a mí recorrer este circulito. Ujú. Como ya no tengo círculo, phi ya no me juega un papel importante y por eso está indeterminado. ¿Sale? ¿Eso quedó claro? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer el segundo. Bueno, voy a hacer uno del... ¿Quieren que haga el 5 o el 6? Porque el 2, el 3 y el 4 están muy fáciles. Ok, el 6. Para V6 voy a tener R6 igual a 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto me da 9 más 4, 13 más 1, 14. Ok, tengo raíz de 14. Y faltan teta y phi. Entonces coseno de teta 6 es z 3 entre raíz de 14. Y para yo tener teta 6 tendría que aplicar el arco coseno a esta cantidad. ¿Sale? Entonces, esa es la forma, esa sería la cantidad. Si alguien tiene una calculadora científica a la mano y me hace el favor de calcularlo, se los agradecería mucho. Pero si no, con eso es suficiente. Em, y ya de ahí la tangente del ángulo phi para el vector 6 sería y entre x, o sea, menos 2 sobre 1. Menos 2. Y también el ángulo phi 6 sería tangente inversa o arco tangente de menos 2. ¿Sí? ¿Alguien sí quiso calcular los valores? De pura casualidad. El ángulo teta daría aproximadamente 36,7 Ok, muchas gracias. y el 30. otro menos 63,43. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ya saben. Perfecto. Ahora sí, muchas gracias. ¿Quién me quiere apoyar con los siguientes ejemplos? Con el V2, V3, V4. Ah, bueno, exactamente, sí. Aquí lo calculaste en grados, ¿verdad? Sí, para que ustedes lo Sí, hagan. cierto. Sí, no te preocupes, mira, ya nada más. Gracias por hacerlo notar. Entonces tendrían que poner los grados abajo, 180 grados, y aquí pi radianes. Y entonces ya tendrían la cantidad en radianes. ¿Podrían hacer ese cálculo rapidito, por favor? ¿Alguien lo hizo? 0,64. 0,64 radianes. Gracias. ¿Y el otro? Bueno, en lo que lo calculan, voy a ir abordando los otros casos. Y estos casos, en particular estos de aquí, son de interés porque justamente esos vectores los vamos a estar ocupando más adelante, ¿no? Por ejemplo, para V2,
Aquí estos yo ya los voy a hacer más rápido y si ustedes gustan pueden hacerlos en casa, replicarlos. Aquí R va a ser igual a 1. Teta va a ser pi. Y phi indeterminado. ¿Sí? Así que lo que me está diciendo es que yo voy a tener una distancia de 1 apuntando en dirección pi. Es decir, voy a moverme 180 grados desde z y voy a avanzar en esa dirección 1. Así que voy a estar moviéndome hacia el eje z negativo, que es justamente donde está el vector 0, 0, menos 1, ¿no? Ahora, para V3, que es el 1, 1, 0, voy a tener R igual a 1, teta igual a pi sobre 2 y phi igual a 0. ¿Qué significa eso? Que yo primero voy a estar en el eje Z positivo y me voy a mover 90 grados o pi sobre 2 radianes. Y si hago eso, ¿en qué plano voy a terminar? Eso sí me gustaría que me lo respondieran, por favor. En el plano XY. Muchas gracias. En el plano XY, exactamente. Sí, Sofía, en el XY, gracias. Entonces van a terminar en el plano XY y ya de ahí ustedes con el phi van a poder moverse en círculo en el plano XY. ¿De acuerdo? Y phi es igual a 0 porque recuerden que cuando yo bajo pi sobre 2, quedo alineado en dirección X positiva. Y este vector es 1, 0, 0. Es en dirección X positiva. Ahora, para el vector V4 voy a tener R igual a 1 también, teta igual a pi sobre 2 y phi igual a pi. Entonces es lo mismo. Empiezo de z positivo, giro pi sobre 2, termino en el plano XY en dirección X positivo y luego tengo que girar 180 grados o pi radianes para quedar en dirección X negativa. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Para V5, V5 es 0, 1, 0. Esto va a ser R igual a 1, teta igual a pi sobre 2 y phi igual a pi sobre 2. Z positivo, giro pi sobre 2 y en vez de irme hasta X negativo, solamente voy a girar 90 grados para quedar en el Y positivo. Y eso es tal cual lo que se está haciendo. V1, V2. Ay, eso no lo puse. Bueno, ok, bueno, entonces lo quito. Pero para Y positivo y Y negativo, phi es igual a pi sobre 2 y 3pi sobre 2. Eso es importante. Lo vamos a ver un ratito, no hay problema. Para el vector 5 era 1, 1, menos 1. Entonces aquí necesito yo calcular estas cantidades. Que va a ser 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso me da 3, raíz de 3. Para coseno de teta, tengo 1 sobre raíz de 3. ¿Alguien me podría decir cuál es el ángulo cuyo coseno es 1 sobre raíz de 3? Si no recuerdan, aquí les hago un triángulo de esos que enseñan en la secundaria o en la prepa. Aquí yo voy a tener un lado 2, 1. Ah, no, perdón, entonces acá tengo raíz de 3. Y yo estoy interesado en el ángulo porque aquí tengo coseno que es adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y este ángulo, por construcción, mide 30 grados, si no me recuerdo. Entonces, este ángulo es 30 grados
o pi sobre 6 radianes. ¿De acuerdo? ¿Alguien podría confirmarme que estoy en lo correcto? Profesor, es el cateto opuesto sería raíz de 2, no 2. No, no es 30. ¿Cuál, perdón? Haga el triangulito de nuevo. Ajá. Abajo sería 1, el otro lado es raíz de 2 y en hipotenusa sería raíz de 3. Ah, tienes toda la razón, muchas gracias. Pero este ángulo sí era 30 grados, ¿no? No, no, no. No, ¿verdad? El ángulo de 30. Bueno, entonces, por favor, yo recordaba. Entonces diseñé mal el problema, pero no hay ningún problema. Entonces solamente calculan coseno de -1 de 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Según yo, es uno de los ángulos importantes. Si no es 30, es 60 grados. Pero ¿alguien podría checarlo, por favor? Y me dice. Y para finalizar, tenemos tangente de phi. Y esto es y sobre x, o sea, -1 sobre 1. Esto da -1. ¿Y alguien me podría decir, por favor, cuál es el ángulo para el cual tangente de phi es igual a -1? En el caso del coseno sale 0.95 radianes. 0.95 radianes. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Y en el Eh, caso de arcotangente sale menos 0.78 radianes. sí, esto, si ustedes bueno, pueden dividir pi entre 4. Y eso debería dar lo que tú dices. Pi sobre 4 es 45, menos 45 grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces esos son los problemas. Eh, así es ustedes como pueden hacer digamos, la ida y vuelta entre los sistemas de coordenadas. ¿Sí? Prácticamente, ustedes van a empezar en alguno de los dos sistemas, sea en el de coordenadas cartesianas, que es el más usual, o en el de coordenadas esféricas. Y si ustedes necesitan pasar al otro sistema, tienen que ocupar alguna de estas dos fórmulas. ¿Sale? A ver, vi que pusieron una pregunta. Ah, ah, ay, perdón, a ver. Chicos, nada más chicas también, por favor, si tienen alguna pregunta, porfa, envíenlas al chat de todos para que todos las vean. Y vamos a ver, dice, Julia me escribió y me dijo, no entendí la rotación en el vector 4. Entonces, la rotación en el vector 4, claro. El vector 4 es -1, 0, 0, ¿no? Así que lo que te están diciendo los valores que obtuvimos con las fórmulas es que primero yo voy a ir del eje Z positivo, me voy a ir hacia el plano XY en dirección X positivo, ¿no? Y ahí yo ya hice la rotación en θ igual a pi sobre 2. Y luego voy a utilizar phi para moverme en el plano XY y voy a moverme 180 grados. Así que voy a terminar en la dirección opuesta a la que estaba apuntando. ¿Sí? Entonces, por eso voy de X positivo a X negativo. ¿Sí quedó claro ahora, Yuri? Sí, bueno, espero que te haya servido. A ver, ¿qué más? Guillermo puso 6. No sé qué sea, pero Sofía puso en el XY. ¿En el XY qué cosa? ¿La rotación? Eso fue cuando preguntó en qué plano estaría el vector. En las Ah, preguntas pasadas. Perfecto, gracias. Bueno, entonces sigamos. Ujú, muy bien. Ahora que ya vimos cómo poder ubicarnos en una... Los ángulos pueden ser negativos. En principio sí se puede, pero hay una convención de que sean positivos y de que sean los valores que les puse aquí. ¿Sí? Porque si ustedes cambian el dominio de los ángulos, entonces tienen que cambiarlo de tal forma que no se generen
que no se genere información redundante, ¿sí? O sea, sí pueden ser negativos y pueden ir, por ejemplo, teta puede ir de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, y teta puede, cosas de ese estilo, ¿saben? Pero ojito ahí. O sea, sí, porque yo creo que de hecho teta no puede ir de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Teta tiene que ser de 0 a pi, pero lo que sí puede ser negativo es phi, y puede ir de menos pi a pi. Ese sí. Y bueno, esa sería la respuesta. En realidad es cuestión de convenciones, pero yo sí les sugiero que se adhieran a las convenciones ya utilizadas porque sí fueron bien pensadas, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ahora nos toca, ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien. La representación geométrica de los qubits. Y vamos a hablar sobre la esfera de Bloch. Aquí, permítanme, perdón. Ya. Aquí, la clase pasada hablábamos que cuando yo tengo un estado de qubit, yo necesito dos números complejos, que son C0 y C1. Se le llama C0 porque C0 acompaña al ket 0 y C1 acompaña al ket 1. Y también recuerden que C0 y C1 se utilizan para obtener las probabilidades de medir, aquí es 0, de medir 0 y 1 cuando el sistema está descrito por el ket psi. ¿Sale? Entonces, eso es importante. Y recuerden que C0 y C1 son números complejos. Así que para yo generar un número complejo, necesito dos números reales. Aquí yo los llamo X y Y. Y X es la parte real y Y la parte imaginaria, y ambos son números reales. Ahora imagínense que yo voy a escribir a C0 y a C1 como parte real más parte imaginaria en ambos casos, ¿sí? Así que necesito 4 números reales para representar toda la información del qubit. Pero la condición de normalización es como si la condición de normalización me impone una restricción sobre uno de ellos, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Lo voy a desarrollar aquí adelante. Por ejemplo, la condición de normalización, ¿alguien me podría recordar cuál es, por favor? Que las probabilidades sumen 1. Muchas gracias. Que probabilidad de 0 más probabilidad de 1 sea igual a 1. Pero esto también es equivalente a decir que C0 al cuadrado y C1 al cuadrado sea igual a 1. ¿No es así? Así que aquí lo que yo estoy haciendo es calcular los módulos al cuadrado de los coeficientes y los estoy metiendo en la condición de normalización. Noten que aquí tengo yo una ecuación, ¿sí? Es una ecuación. Así que, como yo tengo una ecuación, yo puedo escoger, por ejemplo, a y1 al cuadrado y puedo dejar y1 al cuadrado solito en este lado y pasar todo lo demás de este lado, ¿sí? Y así queda la expresión que está aquí abajo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero mostrarles que si yo escojo x0, y0 y x1, si yo escojo estos, yo automáticamente ya tengo el valor de y1 cuadrado, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que las 4 cantidades no son independientes entre sí. Sí, una de ellas depende de las otras 3. Aquí pude haber escrito cualquiera que yo quisiera. Por ejemplo, x0 cuadrado es igual a 1 menos x1 cuadrado menos y1 cuadrado menos y0 cuadrado, ¿no? El chiste es que una de ellas está en términos de las otras 3. Y por eso, en vez de necesitar 4 números reales, necesito solo 3. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Eh, sí, bueno, perfecto. Entonces aquí nada más voy a poner al conocer x0, y0 y x1.
automáticamente determino a Y1. ¿De acuerdo? Y esa es la idea. De hecho, en las ecuaciones, esa es la idea básica detrás de las ecuaciones. Cuando ustedes tienen una ecuación, lo que están haciendo es poner a una variable en términos de la otra. Así que dejan de ser independientes entre sí. ¿De acuerdo? Es como cuando tienen y igual a 2x más 1. O sea, cuando ustedes le dan un valor a x, automáticamente tienen el de y. Es lo mismo que estamos haciendo aquí, pero con 3 números en vez de x solamente. ¿Sí? Así que como yo necesito 3 números reales, yo voy a tener, digamos, un objeto matemático que va a vivir en un espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Esas 3 dimensiones, ¿cuáles van a ser? Pueden ser x0, y0 y x1, o pueden ser cualesquiera otros 3 números reales. ¿Sí? En particular, nosotros no nos vamos a quedar con estos 3 números, porque existen otras combinaciones de números que son más útiles. ¿Sí? Y dependiendo de qué números ustedes ocupen para representar a los qubits, tienen diferentes representaciones. Nosotros vamos a ocupar una representación geométrica que se llama la esfera de Bloch. Y la esfera de Bloch se ve algo como esto, ¿sí? El motivo por el cual vimos coordenadas esféricas al comienzo es porque el lenguaje que vamos a utilizar para describir a la esfera de Bloch son las coordenadas esféricas, ¿sí? Así que aquí, la esfera de Bloch es una esfera de radio 1, ¿sí? Y que cada punto que pertenezca a la esfera es un estado cuántico, ¿sí? En un momento más les voy a decir qué estado corresponde a qué punto, pero esa es la idea, ¿sí? Ahora, los estados de qubit se clasifican de acuerdo a su posición en la esfera de Bloch. Cuando yo puedo tener estados que pertenezcan a la superficie o estados que pertenezcan al cuerpo de la esfera, es decir, que estén dentro de la superficie, ¿sí? Y de acuerdo a su posición en la esfera de Bloch, es como uno les llama o estados puros o estados mixtos, ¿sí? Ambos tipos de estados son importantes, pero nosotros vamos a estar trabajando principalmente con estados puros, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero yo con estados puros? Matemáticamente se escriben de esta forma. En realidad lo único que estoy haciendo es que yo tenía C0, 0, más C1, 1. Pues noten que aquí C0 es coseno de teta sobre 2 y C1 es E a la I phi seno de teta sobre 2. ¿Sí? Es una forma de reescribir los coeficientes que nos dan las probabilidades. Pero, ¿por qué nosotros agarramos esta forma en vez de simplemente C0 y C1? Bueno, porque nosotros estamos con estos nuevos coeficientes, estamos extrayendo la información de la posición en la esfera. ¿Sí? En un momento más vamos a hacer ejemplos de estados en la esfera de Bloch para que puedan como terminar de afianzar este concepto, pero me gustaría que tuvieran presente esto. Ahora, algo que sí me gustaría hacer con ustedes es preguntarles, ¿qué pasa cuando yo calculo coseno de teta sobre 2? Le calculo su módulo al cuadrado y e a la I phi seno de teta sobre 2 al cuadrado. ¿Esto cuánto me da? Da 1, Da 1. ¿Por qué? principalmente porque el módulo de E a la IFI es 1, entonces sería simplemente coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios y es igual a 1. Exactamente. ¿Podrían, por favor, confirmarme si eso quedó claro para todos y todas en el grupo? Sí,
Muy bien. Entonces, a ver. Ay, caray. Dejo de escribir mi iPad. Listo. Coseno de teta sobre 2 al cuadrado más seno cuadrado de teta sobre 2. Y esto es igual a 1. Perfecto. Entonces, les pregunto, si yo escribo el estado de esta forma, ¿es un sistema cuántico o no lo es? Bueno, ¿es un estado cuántico o no lo es? Sí lo es. Sí lo es. Muchas gracias. Entonces, seguimos. ¿Ok? Ahora, los estados puros ya vimos digamos, cómo se representan matemáticamente, pero los objetos, los estados que están dentro de la esfera, nosotros no los podemos representar con kets, porque si se dan cuenta, esto es un vector columna o un ket. Pero cuando yo quiero entrar a la esfera, ya no me es suficiente con estos vectores, ¿sí? O sea, ya yo necesito ocupar un objeto matemático que sea más general y que me permita representar también esa parte dentro de la esfera. La forma en la que se resuelve esto es utilizando matrices de 2 por 2. En vez de utilizar vectores columna de 2 por 1, ocupo matrices de 2 por 2. ¿Sí? Y estas matrices se conocen como matrices de densidad. Ya si alguna persona está curiosa por entender más al respecto, lo puede checar en los libros que les compartí. Seguramente viene algún apartado o pueden buscarlo en internet. Hay muchas páginas que lo explican muy bien. Pero porque nosotros no vamos a ver este tipo de sistemas, pero quise comentarles sobre su existencia porque resulta ser que cuando ustedes tienen sistemas de muchos qubits, em, puede emerger la propiedad del entrelazamiento, ¿sí? El entrelazamiento es una propiedad en la cual, digamos, un sistema compuesto, o sea, un sistema de varios qubits, puede tener comportamientos que sean intrínsecos de cuando ellos estén juntos, ¿sí? A lo que me refiero es que si tengo 3 qubits y yo estoy en un estado entrelazado, no voy a ver lo mismo si yo le quito un qubit a ese sistema, ¿sí? Entonces voy a perder información de ellos y no voy a tener como la descripción completa de esto, ¿sí? El chiste es que cuando yo estoy en sistemas de muchos qubits y yo estudio a los qubits por individual, cuando hay entrelazamiento, surgen los estados mixtos, ¿sí? Y el entrelazamiento es un recurso, es una propiedad de interés para la computación cuántica, así que considero que es importante que sepan de su existencia. Pero hasta ahí, ¿sale? Si alguien les dice esfera de Bloch dentro de ella, ¿qué dirían? Matrices de 2 por 2 y listo. ¿Sale? Muy bien, entonces nosotros seguiremos con estados puros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de empezar con los ejercicios de la esfera de Bloch. ¿No? En el XY, no, pues no. A ver, Daniel, no. Bueno, no hay ninguna pregunta, así que vamos a empezar con los estados relevantes. Yo les comenté hace un ratito que la esfera de Bloch era de norma 1. Sí, bueno, aquí les voy a poner solamente que la esfera de Bloch es de radio 1 porque los estados están normalizados. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual puede ser a lo más de radio 1. ¿Sí? Eso es un caso límite. Cuando ustedes tienen estados dentro de la esfera de Bloch, no es que no estén normalizados,
solamente que se están tomando en cuenta cosas más complejas de las cuales no vamos a hablar ahorita, ¿sí? Pero es importante que sepan que la esfera de Bloch es de radio 1 porque los estados son normalizados. Ok, ahora si yo les digo, chicos y chicas, aquí yo voy a agarrar el estado que está acá arriba, lo voy a copiar acá abajo. A lo mejor lo copio. Lo voy a escribir justo aquí abajo para que podamos guiarnos. Y ustedes me puedan ir diciendo... Uy, errores técnicos, una disculpa. Ya va. Muy bien. Tenemos phi es igual a coseno de teta sobre 2, 0, más e a la i phi, seno de teta sobre 2, 1. ¿Cómo puedo saber yo qué punto de la esfera le corresponde a cada estado? Bueno, pues yo tengo que ingresar los ángulos en esta fórmula de acá. Y ver qué es lo que me sale. En el caso de teta igual a 0, lo que yo tendría que hacer es phi igual a coseno de 0, 0, más e a la i, phi seno de 0, 1. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me daría, chicos o chicas? ¿Cuánto es coseno de 0? Saldría ket Uno. 0. 1 daría el ket 0, exactamente. Aquí el ángulo phi, ven que no importa porque independientemente del ángulo que yo ponga, seno de 0 siempre es 0, ¿no? Así que esto me da el ket 0. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien me podría decir qué daría con teta igual a pi? El ket 1. El ket 1, muchas gracias. Aquí lo voy a poner. Sí, va a ser el 1. Ahora, ¿qué tal con teta igual a pi sobre 2 y phi igual a 0? Vamos a hacerlo. Phi igual a coseno de pi sobre 2 y luego eso lo dividen entre 2. Así que eso me da pi sobre 4, 0, más e a la i por 0, por seno de pi sobre 4, por 1. ¿Sale? Hay que simplificar esto. ¿Cuánto es coseno de pi sobre 4? Pi sobre 4 en radianes, ¿cuánto es? Digo, en sexagesimal. 45. 45 grados, perfecto. Entonces, coseno de 45 grados, recuerden ahora sí, este triangulito va a estar bien. Esto es 45 grados o pi sobre 4. Tengo 1, 1 y raíz de 2, ¿no? Así que el coseno es coseno de pi sobre 4, es 1 entre raíz de 2. Esto es 1 sobre raíz de 2 por el 0. ¿Y el seno cuánto vale? Seno de pi sobre 4. 1 entre raíz de 2. 1 entre raíz de 2. ¿Y e a la i por 0? ¿Cuánto da? 1. 1, perfecto. Entonces es 1 sobre raíz de 2 por el vector 0 más 1 sobre raíz de 2 por el vector 1. Eso lo voy a escribir de forma simplificada como 0 más 1, factor de 1 sobre raíz de 2. ¿Quedó claro ese procedimiento? Por lo tanto, el estado que da es phi igual a 0 más 1 sobre raíz de 2. ¿Y qué tal el estado con pi sobre 2 y phi igual a pi? Aquí tendría que hacer prácticamente esto, pero en vez de dejarle el 0, le pondría el pi, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto es e a la i por pi? -1. ¿Cuánto? -1. Menos 1.
¿A todos les queda claro y a todas por qué es -1? Ok, perfecto. Así que este estado me va a dar 1 sobre raíz de 2, 0, -1. Muy bien. Pi sobre 2 y phi igual a pi sobre 2 también. ¿Qué tal ese? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Sustituir directamente otra vez. En los ángulos voy a tener lo mismo. Pi sobre 4, 0, más e a la i pi sobre 2, seno de pi sobre 4, 1. ¿Cuánto me da eso? Saldría 1 entre raíz de 2 multiplicado por el ket 0 más i ket 1. Perfecto. Muchas gracias. Y el otro caso, que es cuando yo tengo phi igual a pi sobre 2 más pi, o sea, 3pi sobre 2. Aquí tendría 3pi sobre 2. ¿Cuánto es e a la i por 3pi sobre 2? Menos i. Menos sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Sí quedó claro todo? Ok, Víctor, sí, dime tu pregunta, por favor. Una pregunta, ¿por qué se cogen esos coeficientes exactos con seno de teta medios y en el otro es la IFI y seno de teta medios? Ah, porque vienen de esta fórmula. Bueno, de la que les puse aquí arriba. Esta es la definición de los estados puros. Así que estamos sustituyendo teta y phi, los teta y phi que a nosotros nos interesan, los estamos sustituyendo en esta definición. O sea, siempre se usan esos mismos valores. Ah, se Entonces, ocupa esa misma fórmula, sí. O sea, para los estados puros, sí. ya sé. Nosotros hicimos para varios casos. Y antes de seguir, me gustaría mostrarles cuáles son los puntos que nosotros hemos ubicado en la esfera de Bloch. Estamos aquí y este sería θ igual a 0, está alineado sobre el eje más z, así que el 0 sería el polo norte de la esfera. Si yo hago θ igual a pi, estaría yendo desde z positivo a z negativo y me quedaría justo en el polo sur. Y eso me da el ket 1. Ahora θ sobre 2, perdón, θ igual a pi sobre 2, me lleva al plano xz en dirección x positiva. Así que aquí tengo, vamos a ponerle aquí, tengo 0 más 1 sobre raíz de 2. Y en el sentido opuesto, en x negativo, lo voy a poner acá. Tengo 0 menos 1 sobre raíz de 2. Y finalmente, para los valores de θ igual a pi sobre 2 y phi igual a pi sobre 2 y 3pi sobre 2, nuevamente termino aquí con la rotación de pi sobre 2 y luego roto pi sobre 2 y también roto 3pi sobre 2. Así que me quedo con 0 más i veces vector 1 sobre raíz de 2. Y en y negativo voy a tener 0 menos i1 sobre raíz de 2. Noten que todos los vectores que nosotros ubicamos están alineados con los ejes del espacio, con el X, Y y Z. ¿Sí? Son las intersecciones de la esfera con los ejes cartesianos. Y esos estados son de particular interés para nosotros porque están relacionados con las matrices de Pauli. ¿Cómo? Lo vamos a hacer en un ejercicio más adelante. ¿Sí? ¿Cómo se sienten? ¿Están marchando bien? ¿Se sienten cansados para un descanso de 5 minutos o seguimos de correo?
Bien, ok. Entonces, John, ¿me puedes Profe, hacer tu pregunta, por favor? este, ¿cuál sería como la forma intuitiva de entender esos estados? Porque el ket 0 más el ket 1 sobre raíz de 2 lo puedo entender como que la probabilidad de estado 0 y estado 1 es la misma, es un 50-50. Estás en todo Pero lo... de los demás, ¿cómo sería la forma intuitiva? O un Eh, caso simple. ok, ¿tú te refieres a que tú agarres cualquier punto de la superficie y qué información puedes obtener de ella? Bueno, de los tres, de los De los, tres otros ejemplos que ha dado ah, ahorita. de los otros 5 estados. Ah, claro. Bueno, pues por ejemplo, en los que están alineados con el eje Z, pues la probabilidad de obtener 0 en el polo norte es 1. O sea, siempre vas a tener 0, ¿no? Ah, sí, ese sí, el de Z sí entiendo. Cuando tienes, por ejemplo, los del eje Y, que tienes 0 más i sobre raíz, 0 más i1 sobre raíz de 2, ¿cuáles son los módulos al cuadrado de sus coeficientes? Por ejemplo, esto, tendrías 1 sobre raíz de 2, módulo al cuadrado, más i sobre raíz de 2, módulo al cuadrado. ¿Sí? O sea, ya sabemos que este ¿Yo? estado está normalizado, pero ¿cuánto vale esta cantidad? Esta de aquí. Un medio. Un medio, ¿no? ¿Y esta? Eh, un medio. Un medio. Así que las probabilidades en este estado también son iguales. De hecho, un poco más adelante también vamos a ver diferentes formas de ver a la esfera de Bloch, pero una de ellas es que los estados que se encuentran en el ecuador de la esfera son todos estados con la misma probabilidad en 0 y en 1. ¿De acuerdo? Sí, es perfecto. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno. Justamente lo que tú querías, de hecho, está aquí abajo. Miren, aquí les escribo otra vez el estado. No nos cansemos de este estado todavía. Aquí tengo C0, tengo C1, y nosotros ya mostramos hace un momento que esos coeficientes cumplen la normalización. Pero, ¿qué información nos dicen los ángulos? O sea, la posición en la que se encuentran en la esfera con respecto a las probabilidades, ¿no? Bueno, pues resulta ser que si ustedes se encuentran en el hemisferio norte, por ejemplo, en el hemisferio norte es todo lo que está arriba del ecuador, ¿no? Así que, ¿cuáles son los límites de los ángulos para que yo me quede en el hemisferio norte? ¿Cuáles son? El ángulo teta tiene que ser desde 0 y menor a pi medios. Exactamente. Sí, justamente. Muchas gracias. Bueno, creo que es mejor que se los comente así. Si ustedes, el ángulo del ecuador es teta igual a pi sobre 2. Ujú. Recuerden que teta va desde 0, que es cuando está aquí arriba, y va hasta pi. Así que cuando ustedes están entre 0 y pi sobre 2, están en el hemisferio norte. Y cuando están entre pi sobre 2 y pi, están en el hemisferio sur. Tal como se hace con la Tierra, ¿no? O sea, encima del ecuador tenemos el hemisferio norte, bajo el hemisferio sur. Es lo mismo. El ecuador es en pi sobre 2. Y aquí nosotros podemos darle interpretaciones interesantes de acuerdo en qué hemisferio se encuentren. Si, por ejemplo, ustedes se encuentran en el hemisferio sur, recuerden que aquí está el estado 1 y acá
está el estado 0. Entonces, si ustedes se encuentran en el hemisferio sur, la probabilidad de obtener 1 va a ser mayor que la probabilidad de medir 0. Me estoy refiriendo a esta parte que está debajo del ecuador. ¿Sale? Y ustedes pueden comprobar eso metiendo un ángulo que sea mayor que pi sobre 2 en estos coeficientes. Pero, o sea, yo creo que es como muy intuitivo ver la esfera del log para eso, ¿no? O sea, si se encuentra más cerca del ángulo del estado 1, es porque es más probable el estado 1. ¿No? Ahora, si ustedes se encuentran en el ecuador que está a la misma distancia del estado 0 y el estado 1, entonces va a ser igualmente probable obtener los dos, independientemente de que esté alineado en el eje X positivo, en el Y positivo, que esté en medio de algunos de los ejes, o que sea un puntito cerquita de ahí. Todos los puntos que pertenezcan al ecuador conforman una superposición balanceada. La superposición balanceada, que es un concepto que van a estar ocupando mucho más adelante, es un estado especial en el cual las probabilidades de un sistema de qubits es la misma para cualquier opción. ¿Sí? En este caso, un qubit tiene solamente las opciones 0 y 1, así que pues solamente así se distribuyen las probabilidades. ¿De acuerdo? Y si ustedes estuvieran en el hemisferio norte, en el cual están más cerca del 0, pues es más probable obtener 0 que 1. Y también recuerden que solamente ustedes pueden tener certeza de lo que van a obtener si están en el polo norte y en el polo sur de la esfera de Bloch. ¿Sí? En todos los demás puntos van a tener probabilidades. ¿Alguna duda hasta aquí? Espero que eso haya también favorecido a la pregunta que me hiciste, el chico de antes. ¿Todo bien hasta el momento? Sí. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues son 6:13 y creo que todavía falta un poquito de material, así que avancemos. Ahora vamos a hablar de las fases. ¿Alguien ha escuchado del término fase antes? ¿No? Bueno, pues la fase es un número complejo que tiene esta forma de aquí. Por eso yo, tanto en los ejercicios como de sacar el módulo al cuadrado y todo eso, les he puesto constantemente números de esta forma. ¿Sí? ¿Qué me podrían decir ustedes de la norma de e a la i phi cuadrado? ¿Cuánto vale esa cantidad? 1. 1. 1. Muchas gracias. ¿Sí? Así que esa cantidad, cuando nosotros la agreguemos a otro número, no la va a modificar. ¿Sí? Cuando estemos en un módulo al cuadrado. Es decir, cuando hablemos de probabilidades. Pero existen fases que cuando nosotros hagamos un circuito, esas fases pueden alterar las probabilidades finales y es importante estudiarlas. Nosotros ahorita no estamos haciendo circuitos, solo tenemos la probabilidad de medir 0 y la probabilidad de medir 1 de un estado. ¿Sí? Pero cuando nosotros hagamos circuitos vamos a tener un estado inicial y un estado final y vamos a tener una probabilidad inicial de medir 0 y una de medir 1 y una probabilidad final de medir 0 y una de medir 1. Los circuitos los vamos a empezar a ver la siguiente clase. Pero lo importante es que a pesar de que las fases, si están presentes aquí, no tienen ningún efecto, después de un circuito pueden tener efecto en las probabilidades. ¿Sí? Y eso es lo que me gustaría que tuvieran presente. Muy bien. Ahora, existen dos tipos de fase. Una es la fase global y otra es la fase relativa. En la parte izquierda les presento a una fase global.
¿A qué me refiero con eso? A que ustedes tengan un estado que es como C0 por 0 más C1 por 1 y que multiplicando a todo ese estado tengan un número como E a la IFI. ¿Sí? A eso se le llama fase global porque afecta a todo el estado. ¿Sí? Ustedes pueden identificar una fase global porque es un número complejo que se puede factorizar de todo el estado. Sí, o sea, es un factor común, si lo quieren ver así. Y después de explicarles la fase relativa, vamos a hacer ejemplos para que puedan identificarlos, ¿no? Al contrario de la fase global, la fase relativa está presente solo en uno de los coeficientes, ¿sí? Así que si ustedes, por ejemplo, quisieran factorizar este e a la IFI, ustedes obtendrían algo como e a la IFI C0 por e a la menos IFI por 0 más C1. ¿Sí? ¿Ven que yo intenté factorizar justo como lo hice acá en la izquierda? Y aquí está este e a la IFI, pero acá me quedó otro adentro. Esa es la diferencia entre una fase global y una fase relativa. Que independientemente de que yo intente quitar el ángulo phi de los coeficientes que están aquí, no puedo hacerlo. Porque solamente, y eso va a pasar siempre que el ángulo solo aparezca en uno de los coeficientes y no en los dos o en todos. ¿Sí? ¿Quedó clara como esa distinción? Es muy importante, ¿sí? Porque las fases globales generalmente no tienen mucha utilidad. O sea, eso no solo en la computación cuántica, en la computación. En la mecánica cuántica, estas no suelen ser de interés. ¿Sí? Pero las fases relativas están relacionadas con procesos de interferencia. Y la interferencia es una de esas propiedades de los sistemas cuánticos que se aprovechan en los algoritmos. ¿Sí? Así que es por eso que es importante que puedan ustedes identificar las fases relativas. Ahora, la palabra relativo también me da una idea de qué es lo que está pasando, más bien de cómo es la fase, ¿no? Si yo tengo una fase, un E a la IFI, en un coeficiente y no en otro, eso quiere decir que eso da una idea como de relación, ¿no? O sea, de que si yo checo, por ejemplo, en la fase global, checo las fases, o las tengo en las dos, o no la tengo en ninguna. Ujú. Pero si yo lo checo acá, o la tengo en una, o la tengo en otra. Y esa es por eso que se le llama fase relativa. Ok. Ahora, para que esto se pueda afianzar, tenemos aquí unos ejemplos. Yo les voy a ayudar con dos y, bueno, les voy a ayudar con los primeros dos y me gustaría que dos personas de aquí me ayudaran también con los otros dos. ¿Qué les parece? Si gustan, pueden ir levantando sus manos en lo que llegamos a ese punto. Ok, así que vamos a empezar con el estado 1. El estado 1. Aquí, por ejemplo, en el estado 1 tengo esta cantidad. Sí, esta cantidad es una fase, ¿no? Es de la forma E a la IFI o E a la IFI. ¿Qué pasa si yo quiero factorizar el E a la I pi sobre 3 a todo el estado? Me quedaría algo como E a la I pi sobre 3. 1 sobre raíz de 5. 2 por E a la menos I pi sobre 3. 0 más 1. ¿Ven?
Así que con base en eso, ¿ustedes qué dirían? ¿Es una fase global o una fase relativa? Relativa. Perfecto, muchas gracias. Esta es una fase relativa. Muy bien, ahora, Manuel, por favor. Bueno, yo dije que iba a ser los primeros dos, ¿verdad? Voy a hacer el segundo y ya Manuel me ayuda con el tercero. Falta una persona más para el ejercicio 4. Psi 2 es 1 sobre raíz de 2, 0 más 1. Aquí tengo algo del tipo a la i teta. ¿Sí o no? No hay números complejos. Muchas gracias. No hay números complejos. Así que esto, pues en realidad no tiene. O sea, si yo intento factorizar, por ejemplo, el signo más del 1, me seguiría quedando lo mismo. O sea, más bien, aquí las fases no necesariamente tienen que ser números complejos. Pueden ser signos. Creo que este ejemplo es mejor para mostrárselos. Voy a hacer el número 3, porque lo hice especial para mostrar este caso. Les puse el estado 1 sobre raíz de 2, 0, menos i sobre raíz de 2, 1. Ahora, aquí yo puedo factorizar algo de todo el estado, El i, la i, ¿no? So, yo puedo poner i por 0 menos 1 sobre raíz de 2. Así que la i es una fase ¿de qué tipo? global. Muchas gracias. La i es una fase global. Así que voy a poner aquí global. Y por lo tanto, esa i no tiene ningún efecto en las probabilidades ni en todo lo demás del estado que ustedes puedan necesitar. Pero, ¿qué pasa si yo ahora factorizo el signo menos del 1 y hago algo como esto? ¿Qué me quedaría dentro? Estoy Sería factorizando. menos ket 0 más ket 1 entre raíz de 2. Muchas gracias. ¿Y el estado de acá a acá se quedó igual o cambió? Ha Cambió. cambiado. Cambió, ¿no? Entonces, eso significa que el menos que está aquí también es una fase relativa. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser algo que se vea como e a la i teta. Pero si ustedes quisieran mantener esa visión del problema, recuerden que menos 1 es e a la i pi. ¿Sí? Así que esto es como si ustedes tuvieran i por 0 más e a la i pi 1 sobre raíz de 2. Y entonces aquí se nota claramente la fase global y la fase relativa. ¿Eso quedó claro? Sí, Sí, Entonces, yo creo que lo más interesante es que ustedes intenten factorizar lo que ustedes consideren necesario y chequen si el estado se queda igual o igual o diferente después de factorizar. Si independientemente de lo que ustedes factoricen, el estado se queda igual, entonces no hay fases relativas, ¿sí? Pero si el estado cambia cuando ustedes factorizan algo, entonces existe una fase relativa. Y este ejercicio lo hice especialmente para ustedes, para que se les quede en sus cabezas que el signo menos es una fase relativa, ¿sí? Así que yo cuando tengo estados del estilo 0 más 1 sobre raíz de 2 y 0 menos 1 sobre raíz de 2, este estado no tiene fase relativa y este sí. Y ese signo menos, por ejemplo,
podrá sonar insignificante, pero se ocupa en varios algoritmos, ¿sí? En especial en el algoritmo de Grover, que es de los más importantes, ¿sí? Así que después de esta explicación, ¿quedó claro que es una fase global y una fase relativa? Sí, Sí. Otro ejemplo, nada más de rapidito. Les pongo 0 más i1 sobre raíz de 2 y 0 menos i sobre raíz de 2. Estos dos estados, ¿qué tipo de fase tienen? Relativo. Perfecto, ya entendieron. Muy bien, aquí le voy a poner solo fase relativa para que quede en el fase relativa. Fase relativa. Algo interesante que también me gustaría comentarles rápidamente es que voy a copiar aquí esta esfera de blog. Me gustaría explicarles cómo se ve generar una fase relativa en, en la esfera de blog. Así que, por ejemplo, agarremos, ay, creo que está más abajo, ¿verdad? Sí, la voy más pro. Acá. X, Y y Z. Entonces recordemos, el estado X 0 más 1 sobre raíz de 2 está acá. Y dijimos que ese no tiene fase relativa. Pero el estado 0 menos 1 sobre raíz de 2 sí tiene fase relativa, y es el signo menos, ¿no? Entonces, en términos de la esfera de Bloch, ¿cómo genero yo una fase relativa? La respuesta es rotando alrededor del eje Z, ¿sí? Entonces yo voy a estar en... Ah, caray, este no es aquí. Disculpen, es acá. Este punto de acá. Y no lo puedo borrar, pero ahí está. Así que yo parto de acá y llego hasta acá girando 180 grados o pi radianes. ¿Sí? Al girar yo sobre el eje Z es como yo genero una fase relativa. De igual forma, yo no necesito llegar hasta este punto. Si yo llegara, por ejemplo, hasta acá, tendría, tendría 0 más i por 1 sobre raíz de 2. Y recuerden que la i se puede reescribir como e a la i pi sobre 2, 1. ¿De acuerdo? Así que noten que independientemente del ángulo que yo gire, cuando yo gire, aunque sea un poquito, voy a generar una fase. Y para hacerlo evidente, aquí voy a poner más e a la i pi por 1. Si yo girara, por ejemplo, en vez de 90 grados o de pi sobre 4 radianes, girara, digo pi sobre 2, girara pi sobre 4 y que me quedara aquí en el centro, el ángulo, el estado, perdón, sería 0 más e a la i pi sobre 4 por 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Y ahí también ya generé una fase relativa que es esta de acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro eso? Entonces, si quieren generar fase relativa, solo giren en un ángulo phi con respecto al eje Z. Y eso es todo. Perfecto. Ahora sí, Profesor, una sí, pregunta. sí, dime. En ese problema que puso global relativa, ¿ese estado tiene una fase global y una relativa a la vez o no tiene que ¿Cuál? ver? ¿Cuál, perdón?
En el que está la I y adentro el E a la I phi. Ah, exactamente, sí. Aquí tenemos una fase global, este de aquí, y tenemos una fase relativa al mismo tiempo. ¿Sale? Ok, profesor, gracias. Sí, no hay de qué. Perfecto. Ujú. Muy bien. Este ejercicio es para irnos familiarizando con estados especiales de la esfera de Bloch. A mí, Freddy me comentó que ustedes estuvieron estudiando obtener eigenvectores y eigenvalores o autovectores, autovalores. ¿Eso lo tienen fresco? ¿Me podrían señalar con un dedito si lo tienen fresco? Perfecto. A ver, entonces, un o una valiente que me quiera decir el proceso para diagonalizar una matriz. Por ejemplo, si yo tuviera A, B, C y D, ¿no? Tengo esta matriz M. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para calcular primero los eigenvalores o los autovalores? El polinomio característico. Perfecto. Entonces, el polinomio característico, ¿cómo se forma? El determinante de la matriz menos un lambda multiplicado por la matriz de identidad tiene que ser igual a 0. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, si yo quisiera aplicar esto a la matriz M que yo puse acá, esto sería A menos lambda, B, C, D menos lambda. Y esto sería igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, esta fórmula es la que nosotros vamos a utilizar para obtener los eigenvalores y los eigenvectores de las matrices de Pauli. ¿Sí? ¿Me podrían decir, por favor, cuáles son las matrices de Pauli? ¿Alguien las recuerda o quieren que se las diga? Por ejemplo, sigma X. Sigma X es la matriz 0, 1, 1, 0. ¿Se acuerdan de esas? ¿Sí las vieron? No las hemos visto. ¿No las han visto? Bueno, entonces yo se las presento. Las matrices de Pauli son unas matrices especiales y se ocupan mucho en mecánica cuántica porque, para empezar, son hermíticas. ¿Qué significa que sean hermíticas? Es decir, que cuando ustedes sacan el transpuesto conjugado de la matriz, esto es igual a la matriz. Ujú. Son especiales. Eso significa que su determinante es más menos 1. Sí, special unitary. Ok. Y también son unitarias. Con unitarias me refiero a que el transpuesto conjugado sea igual a la inversa. De hecho, la definición de la unitariedad la vamos a ver más a profundidad la siguiente clase. Sí, pero me gustaría que las tuvieran presentes. Estas matrices son importantes por estos motivos. ¿Sí? Ya si ustedes quieren o no recordarlos, ya es su decisión. Pero las matrices son las siguientes. Esta se llama la matriz de Pauli sigma X. Uh-huh. La matriz de Pauli sigma Y es 0 menos I y 0. Pauli Y. Y la matriz de Pauli sigma Z es 1, 0, 0, menos 1. Así que estas son las matrices. No les teman, solo son matrices de 2 por 2 con coeficientes complejos. Eso es todo. Pero en realidad no hace mucha diferencia que sean complejos o reales para calcular los
los eigenvalores y los eigenvectores, ¿sí? Así que si yo quisiera, por ejemplo, calcular los eigenvectores de la matriz sigma x, tendría que generar el polinomio característico, sería menos lambda, 1, 1, menos lambda, ¿sí? Este sería el determinante de la matriz. Lo voy a escribir para que puedan tener el hilo. Sería determinante de sigma x menos i veces lambda. Y esto es igual a 0, ¿no? Así que esto sería lambda cuadrada menos 1 igual a 0. Y por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones de este polinomio? Bueno, de esta ecuación. Más y Más menos menos 1. 1. Lambda es igual a más menos 1. ¿Sale? Así que ya obtuvimos los eigenvalores de la matriz de Pauli sigma x. ¿Sí? Ahora, con los eigenvalores yo puedo calcular los eigenvectores. ¿Cuál es la ecuación que satisfacen los eigenvectores? ¿Alguien lo recuerda? Si no, con confianza se los digo. Bueno, si lambda 1 y lambda 2 son eigenvalores, los eigenvectores les voy a llamar lambda 1 y lambda 2 satisfacen, voy a tener la matriz por el vector lambda 1 es igual al coeficiente lambda 1. Bueno, aquí debería ponerle una de vectorcito para que se distinga. Esto va a ser la matriz aplicándose al eigenvector, va a ser el eigenvalor por el eigenvector. ¿Sí? ¿Eso no lo vieron con Freddy? En realidad esos temas los vimos en el examen de admisión. Ah, bueno, entonces en principio sí lo saben, o no tanto. Porque si no lo saben, entonces la siguiente clase puedo traerles material para explicárselos brevemente. Sería bonito que nos explique, profe, Ok, porque para el examen estudiamos un poco, sí, pero no es que lo hayamos llevado, bueno, al menos yo no he llevado todavía eso en la ok, universidad. perfecto. Bueno, entonces este ejercicio mejor lo dejo para la siguiente clase y, bueno, de hecho les voy a explicar lo que es una matriz unitaria, ¿sí? Y en esta explicación les puedo agregar lo que es un eigenvector o un autovector, cualquiera de esas, ¿sale? Bueno, entonces si alguien se siente competente para poder hacerlo, para las tres matrices, por favor háganlo. Les voy a dejar las soluciones. Aquí lambda es igual a más menos 1 para todas las matrices. Y los eigenvectores son 1 sobre raíz de 2, 1, 1, y lambda menos es 1 sobre raíz de 2, 1 menos 1. Acá es una estructura muy similar, nada más que va a tener y menos i. Y para sigma z, lambda más es 0 y lambda menos es 1. ¿De acuerdo? Si lo quieren intentar, adelante, pero les recuerdo, voy a explicarlo al comienzo de la siguiente clase. Muy bien. Ahora sí. Con este ejemplo vamos a terminar la clase. No importa que terminemos unos minutos antes. Dice, ejercicio reto. Entonces, este ejercicio yo se los planteo para que ustedes puedan como obtener la habilidad
de poder ubicarse en la esfera de Bloch, ¿sí? Dice, los estados tipo H y tipo T son estados relevantes en el contexto de la simulabilidad clásica, un subárea de la computación cuántica que intenta delimitar los problemas donde ésta podría aportar alguna ventaja. Si ustedes recuerdan en la presentación de la primera clase que les di, les hablé un poquito del concepto de ventaja cuántica y era algo así como, se espera que las computadoras cuánticas vayan a hacer cosas que las computadoras clásicas no, o que puedan hacerlas de mejor manera, ¿no? Entonces, el área del que les estoy hablando de simulabilidad clásica aborda ese tipo de preguntas. Ahora, esto solo es para contextualizar el problema. No se preocupen mucho por eso. Pero estos estados T y estados H están en la esfera de Bloch, ¿sí? Y las coordenadas de estos estados son estas de aquí. Estos son para los estados H y estos son para los estados T. Ahora, solamente déjenme aclarar un poquito la notación. Aquí yo les puse XY más menos un medio, no, 1 sobre raíz de 2, más menos 1 sobre raíz de 2. Ahora, ahí yo tengo esos signos. ¿Cómo lo debo interpretar? Como que voy a tener en X más 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Y para Y voy a tener más 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Y aquí también voy a tener 1 sobre raíz de 2 positivo, 1 sobre raíz de 2 negativo. Sí, así que en ese enunciado yo estoy codificando 4 estados. ¿Sí quedó claro eso? Sí, ¿Sí? Entonces aquí yo tengo 4 estados, aquí también tengo 4 estados, y aquí 4 estados. Por eso les puse que en total eran 12 estados. Y si yo tuviera, por ejemplo, los estados T, ya no nada más tengo 2 números, tengo 3 números, ¿sí? Y en vez de ser 1 sobre raíz de 2, son 1 sobre raíz de 3. Así que yo aquí modificaría y tendría Z y más menos 1 sobre raíz de 2, y eso implicaría hacerle otro nivel a este gráfico que les estoy poniendo. Tendría Z y aquí tendría 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Y esto se copia. Y al final quedan 8 estados. ¿Sale? Entonces, por eso aquí están 8 estados. Bueno, pues la tarea de, más bien lo que me gustaría que ustedes intentaran sería encontrar los valores que caracterizan a estos estados H y a los estados T, ¿sí? Los valores de teta y de phi. Noten que aquí yo les estoy dando X, Y y Z, o sea, o X, Y, o X, o Y, o Z, o una combinación de esos, ¿no? Y yo lo que quiero es que ustedes me ayuden a obtener teta y phi, ¿sí? Una vez que obtengan teta y phi, pueden intentar ver en qué parte están ubicados en la esfera. Yo les voy a ayudar con un ejemplo. Aquí me voy a regresar al caso de 4 estados para que quede más limpio. Un ejemplo. El estado, ¿quieren un estado T o un estado H? un estado H estaría bien. Ok, un estado H. Vamos a ver el estado X, Y igual a menos un medio, bueno, menos 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Ese es uno de las varias combinaciones que les puse aquí. Es este de aquí. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es lo que necesito hacer yo? Pues yo ya sé que R va a ser igual a 1. Entonces, igual lo pueden calcular. Esto va a ser 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Esto les va a dar
una suma de 1/2 y 1/2, y esto da 1, ¿no? Ahí está lo primero. Ahora, coseno de teta. Aquí no tenemos z, así que no vale la pena preguntarse en teta. Tenemos que ocupar las variables que tenemos. Aquí tenemos y y x. Así que podemos preguntarnos entonces tangente de phi es igual a y sobre x, que es 1 sobre raíz de 2 por menos 1 sobre raíz de 2. Y esto es menos 1. Y como vimos en la clase, el ángulo que da menos 1 es menos pi sobre 4, o sea, menos 45 grados. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que significan estos valores que obtuvimos? Lo que significan es, yo estoy en el plano XY, o bueno, también si les sirve, creo que eso sería bueno. Aquí, cuando ustedes no tengan un valor dado, por ejemplo el de Z, le pueden poner 0. Y entonces aquí, también si quieren calcular coseno de teta, esto sería 0 entre 1, que esto sería 0, y por lo tanto, teta sería igual a 0. Entonces, no. Esto está extraño. Pero déjenme pienso un momento. Z entre R. A ver, déjenme pienso. Ah, no. Pues es claro, porque coseno de 0 no es 0. O sea, el ángulo que da coseno de teta igual a 0 no es 0, es pi sobre 2. Ahí está. Alguien lo vio desde antes y no me dijo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y entonces cuando ustedes lo ubican en el espacio, vamos a tener X, Y y Z, y tendremos algo como el ángulo que vamos a girar en phi va a ser pi sobre 2. Así que lo que eso va a generar es que estemos en el plano XY. Y luego, cuando estemos en el plano XY en dirección X positiva, tenemos que girar menos pi sobre 4. Entonces, pi sobre 4 es 45 grados. Recuerden que girar, cuando tenemos el signo positivo, giramos en dirección antihoraria. Cuando tenemos el signo negativo, giramos en dirección horaria. Así que esto nos implicaría movernos 45 grados en dirección horaria. Y entonces estaríamos de acá, pasaríamos a algo como por acá. De hecho, estaríamos entre los ejes X y Y. Déjenme los dibujo todos. Y quedaría en una línea que sería como la bisectriz, ¿no? Que estaría como a la mitad. Aquí. Y luego, el radio lo que me dice es que yo me tengo que mover 1 desde el origen hasta acá. ¿Sí? Y justamente aquí es donde estaría uno de los estados T. ¿Sale? Este es uno de los 8 que hay. Este es un estado H, perdón. Este es uno de los 12 estados H que hay. Y me gustaría que ustedes en equipo, por favor, no lo... Bueno, si lo quieren hacer solos o solas, adelante, también está válido, pero no tiene nada de malo que lo hagan en equipo. Intenten ver en qué parte de la esfera de Bloch yacen los estados H y los estados T. ¿Sale? Pueden utilizar este procedimiento para los 20 estados. En realidad no se abrumen porque sean 20, porque los números son muy similares y una vez que le agarren la onda a los primeros, los siguientes van a ser directos. ¿Sí? Entonces, ¿alguien tiene una duda sobre este ejercicio? Lo que me gustaría que hicieran.
De igual forma, voy a ver si este ejercicio entra en el paquete de tarea semanal, para que pues para que se prevengan y lo vayan haciendo si gustan. Profesor, allí está contemplado el ángulo teta, que está también pi medios. Sí, exactamente. El ángulo teta lo contemplamos cuando pasamos de z positivo a x positivo, ¿sí? Y ya de ahí giramos en sentido antihorario pi sobre 4. En sentido horario, perdón, por el signo. Ah, ok, profesor, gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿O ya damos por terminada la clase de hoy? Profe, una consulta. Sí, dime. Si nos dan X y Z y no nos dan Y, entonces podemos tomar de igual manera Y igual a 0, ¿cierto? Exactamente, sí. Esa es la idea. Ah, ok, muchas gracias, profesor. Sí, no hay de qué. ¿Algo más? ¿Checaron los libros que les mandé, por cierto, el miércoles? Sí, están muy buenos. ¿Sí? ¿Les gustaron? Qué bueno. Creo que no les mandé las unidades que vamos a estar checando, porque en realidad no lo tomo, digamos, de un libro en particular, sino que voy checando el contenido de varios y ya armo contenido al nivel de la clase. Así que, pero sí voy a checar cuáles son las unidades para que ustedes puedan dirigir sus esfuerzos a esas, ¿sale? Y puedan avanzar más rápido. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta clase? Me gustaría recibir su retroalimentación. La clase pasada sentí que estuvo un poco lenta, así que intenté acelerarla. La aceleré de más, la aceleré, incluso la tengo que acelerar más, o este nivel está bien. No, yo creo que está bien, es suficiente. ¿Ok? Sí, para mí también está bien. ¿Ok? Se entendió todo, profesor. Ok. Concuerdo. Perfecto, chicos, chicas. Pues entonces vamos a seguir con este nivel. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en el grupo de WhatsApp. No, no hay preguntas tontas, pueden hacer las que ustedes quieran. Y pues nos vemos el siguiente miércoles, entonces, para seguir con la teoría, ¿sale? El siguiente miércoles vamos a ver, el código. Gracias por decirme, Daniel. Daniel es el que está pendiente de todas las cosas. Muchas gracias. A ver, denme un momento y se los mando. El del día de hoy es 3579. Déjenme lo escribo en el chat. 3579. No olviden que lo tienen que hacer en el Forms, porque Canvas está teniendo problemas. Bueno, Canva. No sé si es Canvas, ¿no? No me acuerdo. Pero Forms, por favor. Ahí tienen que meterlo y no tarden, porque si no, no les cuentan asistencia. Y bueno, pues les reitero, cualquier duda, para eso está el grupo de WhatsApp. Y nos vemos el siguiente miércoles. Sí, que tengan. Profesor, una consulta. Sí, dime. ¿Cómo, de casualidad sabe cómo va a ser el procedimiento de la entrega de tareas? No, pero yo les aconsejo que le pregunten a Freddy en el grupo. Pues él responde muy rápido y seguramente él sí lo sabe. Yo no estoy muy metido en esas cosas, pero seguro él sí les va a poder resolver. Ah, ok, muchas gracias, profesor. Sí, no hay de qué. Bueno, pues que tengan bonita noche. Nos vemos, chicos, chicas. Chao. Profesor, ¿puede enviar el PDF al grupo de WhatsApp? Bueno, lo envío directamente. Es que no se los compartieron hasta el día de hoy, ¿verdad? No está en el Canvas, el anterior PDF que compartió. Bueno, entonces yo se los envío directamente al grupo de WhatsApp, ¿sale? Ya, profe, gracias. Sí. Luego, profesor. Chao, que les vaya Hasta bonito. luego, gracias. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego, luego, profe, muchas cuídese. gracias. Gracias. Adiós. La grabación Hasta de la luego, clase. profesor.